Apreciados hermanos, bienvenidos nuevamente a la serie Dios está al control. Hoy estudiaremos el capítulo 3 y capítulo 6 de Daniel, confianza en medio de la crisis. Apreciados hermanos, el carácter del cristiano se desarrolla cuando su fe se pone a prueba. Dios permite a menudo que seamos tentados para ayudarnos a crecer. Cuando nuestra voluntad entra en pugna con la voluntad de Dios y elegimos hacer su voluntad en vez de la nuestra, nuestro compromiso con Él se profundiza. La verdad es digna de que se viva por ella y de que se muera por ella. Nuestra fidelidad a Cristo y su verdad determinará finalmente nuestro destino eterno. El libro de Daniel contiene historias de pruebas muy significativas. La historia de los 3 hebreos frente al horno de fuego y de Daniel en el foso de los leones contienen lecciones vitales de valentía para los cristianos del tiempo del fin. En la lección de hoy descubriremos cómo podremos tener esa fe que desafía a la muerte durante las horas finales de la tierra. Desafiados por el engaño. En desafío a la verdad de Dios, ¿qué construyó Nabucodonosor en la llanura de Dura, en la antigua Babilonia? Daniel capítulo 3, versículo 1, nos presenta que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos, y la anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Dios le dio a Nabucodonosor, rey de Babilonia, un sueño acerca del futuro. En el capítulo 3, el rey construyó su propia estatua falsificada, oponiéndose a la visión de Dios sobre el futuro. Nabucodonosor deseaba tomar el futuro en sus manos. Dios reveló que el futuro sería dominado por varios imperios sucesivos, representados por una imagen de oro, plata, bronce y hierro. Pero la imagen de Nabucodonosor era toda de oro, demostrando su deseo de que Babilonia durara para siempre. ¿Qué orden le dio el rey a los representantes de todo su reino? Nabucodonosor convocó a representantes de todo su reino. El decreto fue universal. El tema central de este conflicto creciente se refiere a la adoración, la falsa y la genuina adoración. Están enfrentadas en una escena conmovedora en la llanura de Dura. La lealtad al rey se enfrentó abiertamente con la lealtad a Dios. ¿Con qué castigo amenazó el rey a los que no obedecieran su apremiante mandato? Daniel 3:6. La palabra de Dios dice de manera simple y sencilla lo que el rey hizo, lo que el rey dijo. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado al horno de fuego ardiente. Por favor, tomemos en consideración este hecho. Un poderoso dirigente mundial promulga un decreto de muerte. La cuestión central gira en torno a la adoración. El castigo por desobedecer la orden de ese poderoso dirigente mundial, que ha unido a la iglesia y al Estado, es la muerte. ¿Qué órdenes específicas violarían los jóvenes hebreos si se arrodillaban ante la imagen? Éxodo 20, versículos 3 al 6, la orden del Señor es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de cosas que estén arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas ni las adorarás. Encontramos que ellos estarían violando el mandamiento de la ley de Dios. El libro de Apocalipsis describe un decreto que será promulgado al final del tiempo, semejante al decreto de Daniel capítulo 3. Leemos Apocalipsis capítulos 13, versículos 15 al 17. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Las semejanzas que podemos encontrar en ambos edictos son tres. En ambos casos, un poderoso dirigente mundial utiliza el poder del Estado para hacer cumplir sus decretos. En ambos casos, el punto central gira en torno a la adoración. Y en ambos casos, el castigo final es la muerte. Ante esta situación, ¿qué instrucción específica nos da el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5, versículo 29? Recordamos, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y de acuerdo con Romanos 13:1, todos los cristianos tienen la responsabilidad de obedecer a las autoridades civiles. Deberíamos obedecer las leyes de nuestra patria, pero ningún poder terrenal tiene la autoridad de interferir entre nuestra conciencia individual y Dios. Las órdenes divinas sobrepasan a las leyes humanas del Estado. Y si un Estado decreta leyes que exigen a sus ciudadanos la violación de la ley divina, los hijos de Dios estarán siempre sujetos a la norma superior que es la ley de Dios. Los 3 jóvenes hebreos fueron puestos a prueba. Si mantenían su lealtad a Dios, serían desleales con Nabucodonosor y recibirían la muerte. ¿Qué eligieron los jóvenes hebreos? Daniel capítulo 3, versículos 15 al 18. Podemos ver su decisión. La respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego fue inmediata. La versión Reina Valera dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Estaban decididos. La duda, la dilación o demora los habrían hecho vulnerables a las tentaciones de Satanás. Cuando nos enfrentamos con la tentación, la única acción segura es ponerse decididamente de parte del bien. ¿Cuál fue el resultado de su decisión? Daniel 3, 19 al 23. Nos presenta que los arrojaron dentro del horno de fuego, atados. Enfrentaron la muerte solos, aparentemente. Qué sorprendente pregunta hizo Nabucodonosor cuando miró entre las llamas para ver cómo los hebreos se consumirían al instante. Daniel capítulo 3, versículo 24 nos presenta que Nabucodonosor quedó asombrado. Dice la palabra de Dios: entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a sus consejeros: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo, el versículo 25, Nabucodonosor no vio a 3, sino dice la palabra de Dios: yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Apreciados hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, irrumpió entre las llamas y liberó milagrosamente a los hebreos. Solo se quemaron las sogas con las que habían sido atados. En las pruebas de la vida, Jesús está allí. En los sinsabores de la vida, Él está ahí. Cuando debemos atravesar las llamas, Él está ahí. ¿Qué efecto tuvo la lealtad de los 3 hebreos sobre Nabucodonosor? La palabra de Dios en Daniel 3, 28 al 30 dice la palabra de Dios así: y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos. Bendito sea el nombre de Jehová. Cuando tomamos decisiones en favor del bien, cuando seamos fieles a la palabra de Dios, cuando obedezcamos los dictados de nuestra conciencia, inspirada por el Espíritu Santo, cuando sigamos a Dios por completo, nuestras vidas tendrán una poderosa influencia. En otras palabras, estaremos bendiciendo a Dios, y bendecir a Dios es hablar bien de Dios. El tiempo pasó, los reinos cambiaron, pero en el capítulo 6 encontramos a Daniel en una situación muy similar, en donde su fe podía costarle la vida, porque en el palacio donde él estaba se llevó a cabo una intriga. ¿Qué posición de influencia tenía Daniel en el imperio medo-persa?
Daniel 6, 1 y 2 nos presenta que tenía una posición muy privilegiada. Dios bendijo ricamente la fidelidad de Daniel. Su servicio en el cuerpo diplomático duró unos 70 años. Se mantuvo bajo varios reyes, en 2 imperios diferentes, Babilonia y Medo-Persia. La vida de Daniel ilustra el principio bíblico. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, el Señor dice: yo honraré a los que me honran. Los colegas de Daniel ambicionaban su cargo. Los celos los llevaron a mentir y la mentira los condujo al deseo de matar a Daniel. ¿Cuál era el único asunto en la vida de Daniel que los malvados conspiradores supusieron que podrían usar para atraparlo? En Daniel 6:5 nos dice que Daniel era un hombre de oración, un hombre que ponía a Dios en primer lugar. Y precisamente ese fue el punto que estos hombres utilizaron para poder llevar adelante su conspiración mentirosa. Su codicia los llevó a querer la muerte de Daniel. Apreciados hermanos, cuando se le fomenta en el corazón, el pecado echa sus raíces y produce frutos muy desagradables. ¿En qué consistió la prueba final de Daniel? Daniel 6:7 dice la palabra de Dios: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. La prueba final de Daniel estaba relacionada con la cuestión de la adoración, verdadera y falsa. Se centraba en lo falso versus lo genuino. La fe inclaudicable de Daniel consistió en que dice la palabra de Dios en Daniel 6:10. La palabra de Dios presenta la decisión de Daniel ante tal edicto. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. La oración era la constante fuente de fortaleza de Daniel, ya que le permitía mantener una íntima relación con Dios. Era vital la oración, y la oración es la línea vital entre los cristianos y el cielo. Cuando Daniel fue arrojado en el foso de los leones, ¿qué declaró Darío? Indicando que también él confiaba en el Dios de Daniel. Daniel 6:16, entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron al foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Darío violó su propia conciencia. Sabía que estaba condenando a un hombre inocente, cargado de culpa. Pasó la noche en el palacio angustiado y sin poder dormir. La culpa que no se resuelve, apreciados hermanos, genera ansiedad y enfermedad. La conciencia de quien obra el bien produce un sentimiento de calma en medio de las tormentas de la vida. Daniel estaba en paz en el foso de los leones, mientras que Darío estaba lleno de estrés en su palacio. Al llegar al foso de los leones en las horas tempranas de la mañana, el rey descubrió que Daniel había sido librado milagrosamente. ¿A quién adjudicó Daniel el mérito de su liberación? Dice la palabra de Dios en Daniel 6:22, se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Qué provisión hace Dios para nosotros en nuestros momentos de mayor tentación? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice que nadie será tentado más de lo que pueda soportar, porque junto con la tentación vendrá la salida. ¿Qué testimonio da el apóstol Pablo del poder de Dios para mantenerlo fiel mientras estaba prisionero en Roma? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder del mal para atraparnos es mayor que nuestra capacidad de resistencia.
Si quedamos solos, no tenemos poder, pero con la fortaleza del poder de Dios, seremos más que vencedores. ¿Qué homenaje hizo Darío, el rey pagano, al Dios de Daniel? La palabra de Dios dice que Darío expresó sobre Dios: Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Dios nunca nos abandona. Cuando los leones de la tentación rugen en nuestros oídos, Dios está presente para cerrarles las bocas. Cuando el maligno trata de destruirnos, Dios está presente para liberarnos. La liberación final y definitiva sucederá en la segunda venida de Cristo. San Juan, en el libro de Apocalipsis, describe esa liberación final en Apocalipsis 19, 11 al 19. Y la presenta de una manera extraordinaria y gloriosa. Jesús se revela como nuestro gran libertador, a quien se describe como un poderoso conquistador que atraviesa las galerías del cielo, y como un general que conduce los ejércitos celestiales. Él es fiel y verdadero, cumple su palabra. En los últimos instantes de la historia, libera a sus hijos. Daniel anhelaba esa liberación final. Tuvo una visión anticipada de ese día en el que el mal será finalmente destruido y el reino de Dios se instaurará para siempre. Dios se especializa en lo imposible, se deleita en la liberación. El mismo Dios que nos promete liberar a este planeta del dominio del mal, promete hoy liberarte de las iglesias de Satanás. El mismo Dios que devolverá a este planeta a restaurar a su propósito original, quiere restaurar hoy tu vida. Puedes alabar hoy mismo a Dios como tu poderoso libertador. Y estas son algunas promesas maravillosas para tiempos difíciles. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:7. Y tengamos presente lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 23. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué decisión tomaremos hoy? ¿Estaremos dispuestos a decidir ser leales a Cristo ahora y hasta el fin? ¿Decidimos no acomodar nuestras convicciones para conformarnos a los que nos rodean? ¿Decidimos ser fieles a Dios? Si esa es tu decisión, elevemos una oración.